El otoño está cerca en el aire, donde también hay grandes cantidades de ambrosia, lo que puede ser particularmente peligroso para personas que viven con asma. Este es en realidad un momento en el que los brotes de asma y las hospitalizaciones tienden a aumentar significativamente, especialmente en nuestros niños. La doctora Sandra Hong de la clínica de Cleveland dice que los altos niveles de alergenos junto con la exposición a virus respiratorios comunes se combinan para crear un potencial problema para los que sufren de asma. Pero dice que uno puede ayudar a prevenir que los síntomas empeoren. Necesitas ponerte en contacto con tus proveedores de atención médica para crear un plan de acción para el asma. Eso incluiría formas personalizadas de controlar el asma, qué medicamentos tomar, cuándo tomarlos y cuándo buscar atención de emergencia si los síntomas empeoran. Luego, tener los medicamentos listos. Si por alguna razón durante el verano dejaste de tomarlos o te olvidaste de tomarlos, diría que por favor vuelvas a tus medicamentos de control. Finalmente, Huang dice que conozca los desencadenantes y trabaje para que los evite. Quédese adentro durante los momentos de alta concentración de polen, mantenga las mascotas que han estado afuera, fuera de la cama y tenga cuidado con la exposición al moho si ha estado caminando entre hojas caídas. Aunque el asma es una condición crónica, absolutamente puedes hacer cosas para evitar que controle tu vida, por lo que es realmente importante mantenerse saludable, informado y cuidar tus pulmones. La doctora Hong dice que también es importante reducir el riesgo de enfermarse gravemente por virus respiratorios, así que asegúrese de recibir las vacunas contra la gripe y el COVID-19. Ella también dice que recuerde la regla de 2. Si nota asma más de 2 veces a la semana, necesita usar medicamentos para el asma 2 veces a la semana. O si usted despierta en medio de la noche debido a los síntomas, más de 2 veces al mes. Eso podría significar que el asma no está bajo control. Para Salud y Vida, soy Alejandra Larume, Noticias RGB.